Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En la sesión pasada comenzamos a estudiar la determinación tributaria como mecanismo que permite constatar la ocurrencia del hecho imponible, cuantificar la base imponible, identificar el sujeto obligado y precisar mediante la aplicación de la alícuota respectiva y otros elementos que pueden neutralizar o modular los efectos normales del hecho imponible, la cuantía de la obligación tributaria. Para eso analizamos en general tanto el hecho imponible como la base imponible como conceptos fundamentales dentro de la teoría general del tributo, porque son elementos estructurales del tributo y además porque son el objetivo fundamental de la determinación tributaria. Hoy quisiéramos comenzar a hablar sobre las diferentes formas en que se lleva a cabo la determinación tributaria. La determinación varía según el sujeto que la lleva a cabo, aunque es importante advertir que en principio ninguna determinación es definitiva, pues siempre puede ser objeto de control recíproco. Cuando la hace el sujeto pasivo, por ejemplo, la administración tributaria puede verificar la declaración, o si la declaración le ofrece muchas dudas o le ofrecen dudas sus soportes, puede ordenar una determinación tributaria a fondo. Y además, cuando es la administración tributaria quien hace la determinación tributaria de oficio, a su vez el sujeto pasivo puede someter esa revisión, por ejemplo, cuando está contenida en la propuesta de determinación del acta de reparo, puede presentar un escrito de descargo para que esa propuesta de determinación se revise en el sumario administrativo, o si es en la resolución combinatoria de sumario, puede intentar un recurso jerárquico para que se revise en vía gubernativa, o un recurso contencioso tributario para que la determinación sea revisada en la vía judicial. Hoy en día, la abrumadora mayoría de los tributos, especialmente los impuestos y las contribuciones especiales, utilizan el sistema de la autoliquidación o autodeterminación, en el cual es el propio sujeto pasivo el que reconoce la ocurrencia del hecho imponible, declara la base imponible, aplica la alícuota, así como el resto de los elementos necesarios para establecer la cuota tributaria. Porque la autoliquidación es un sistema eficaz, eficiente y expedito que ahorra ingentes recursos a la administración tributaria, que en otras circunstancias debería disponer de un considerable número de funcionarios o de poderosos sistemas informáticos para poder administrar un sistema global de determinación tributaria oficiosa. Por otro lado, es un sistema que propende a que la determinación se haga sobre base cierta, y esto es muy importante, pues nadie mejor que el sujeto pasivo conoce la información relevante a los fines tributarios que debe ser utilizada para declarar y pagar el tributo de que se trate. El Código Orgánico Tributario venezolano recoge como sistema fundamental de determinación la autodeterminación, según puede apreciarse el contenido del artículo 148 del Código Orgánico Tributario, que dice que los contribuyentes irresponsables, ocurridos los hechos previstos en la ley cuya realización origina el nacimiento de una obligación tributaria, deberán determinar y cumplir por sí mismos dicha obligación. La autodeterminación no es una actividad administrativa, esto es muy importante aclararlo, según el significado que tiene este término en el derecho administrativo, pero sí es una suerte de administración por colaboración, como la llama el administrativista mexicano Gabino Fraga. Porque el sujeto pasivo asume una tarea que en principio corresponde solo al ente exactor del tributo y que además concierne a la procura de ingresos públicos, lo que desde luego se relaciona con el interés general, ¿no? Hay que tener en cuenta que la tarea de determinación, liquidación y recaudación del tributo lo van a llevar a cabo los propios sujetos pasivos, esto es lo normal, y excepcionalmente la determinación, liquidación y recaudación del tributo va a ser hecha por la administración tributaria. Por esa razón, la autodeterminación no es una actividad que el sujeto pasivo puede realizar según su leal saber y entender, sino que es una actividad que está total y absolutamente reglada, en el sentido de que la ley y el reglamento, e incluso actos administrativos de efectos generales dictados por la administración tributaria, desarrollan de manera exhaustiva y detallada
cómo, dónde y cuándo debe declararse el tributo. Precisamente por eso es un deber de la administración tributaria, de acuerdo con el artículo 147.3 del Código Orgánico Tributario, elaborar los formularios y medios de declaración y distribuirlos oportunamente. Y esto desde luego se refiere tanto a los medios de declaración que son materializados, que son físicos, como a los que están desmaterializados o que se ofrecen a través de los sistemas informáticos de la administración tributaria. Y además la administración está obligada a informar las fechas y lugares de presentación o los medios a través de los cuales se va a hacer efectiva la presentación de la autodeterminación. Y es un deber formal además presentar las declaraciones dentro del plazo fijado de acuerdo con el artículo 155.5 del Código Orgánico Tributario, y es un ilícito formal que el sujeto pasivo presente las declaraciones en formularios, medios, formatos o lugares no autorizados por la administración tributaria de acuerdo con el artículo 103.6 del Código Orgánico Tributario, todo lo que da a entender pues que se trata de una actividad fuertemente reglada. Pero además la autodeterminación del tributo debe hacerse, como ya lo hemos explicado, a través de una declaración jurada que se presume fiel reflejo de la verdad y que compromete la responsabilidad de quien la suscribe en los términos del artículo 157 del Código Orgánico Tributario, de modo que se trata de una actuación que tiene efectos jurídicos formales y jurídico materiales muy importantes que luego vamos a analizar. Desde luego, y según ya lo hemos tratado, la autodeterminación del tributo no limita la facultad de revisión de la administración tributaria, la cual no solo puede verificar la declaración en sí misma, como ya lo explicamos en su oportunidad, en cuanto a la información que deriva de ella y de sus soportes, sino que además puede realizar una fiscalización a fondo para comprobar la veracidad de los datos contenidos en esas declaraciones, ¿no? En cuanto a la naturaleza jurídica de la determinación, de la autodeterminación, es importante advertir que en aquellos tributos que la contemplan, la misma no es, como es completamente natural, una actividad electiva o facultativa para el contribuyente o el responsable tributario, sino que constituye un deber formal de acuerdo con el artículo 155.5 del Código Orgánico Tributario. Y esto significa que se trata pues de un mandato imperativo que recae sobre los contribuyentes y los responsables, y cuyo propósito es que estos coadyuven en una de las fases más importantes de la gestión de los tributos. Entonces, dado que la autodeterminación es un deber formal, la omisión de la misma es un ilícito tributario que apareja la sanción equivalente o respectiva de acuerdo con los artículos 99.4, 103.1, 103.3, 103.6 y 103.7 del Código Orgánico Tributario. Y asimismo, la falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones que no coincidan con la información contable constituyen un indicio de defraudación de acuerdo con los artículos 120.8 y 120.11 del Código Orgánico Tributario, lo que a su vez también reafirma el carácter imperativo de la autodeterminación tributaria. Pero paralelamente, y aunque pareciera un poco paradójico, la declaración impositiva puede considerarse también como un derecho que permite al sujeto que la elabora comunicar a la administración tributaria los hechos relevantes que delimitarán en principio la aplicación de la ley tributaria en su caso concreto. Por esa razón, cuando las leyes tributarias especiales escogen el sistema de la autoliquidación del tributo, la presentación de las declaraciones correspondientes no puede ser coartada, dificultada o impedida por los funcionarios de los entes recaudadores o por los auxiliares de tesorería, tales como los bancos.
deben ofrecerse todas las facilidades y apoyos necesarios para que este deber-derecho o derecho-deber, como prefieran, sea cumplido a plenitud. La inoperatividad, por ejemplo, de los sistemas destinados a canalizar la autodeterminación, a la que nos hemos acostumbrado tanto con las permanentes y constantes fallas de los sistemas de la Administración Tributaria Nacional, es una violación de este derecho del sujeto pasivo de declarar la ocurrencia del hecho imponible y cumplir oportunamente tanto el deber formal correspondiente como la obligación tributaria derivada de la ocurrencia del hecho imponible. También desde esta perspectiva pueden estimarse como prácticas contrarias al ejercicio de este derecho e incluso contrarias al interés que subyace en la recaudación de los tributos, las innumerables formalidades, trámites engorrosos y obstáculos de toda índole que suelen establecerse especialmente mediante normas de rango sublegal para la presentación de las autoliquidaciones. La autodeterminación de los tributos tiene una serie de características que han sido identificadas por la doctrina. Concretamente, San Martino agrupa estas características en cuatro fundamentales: la veracidad, la plenitud, la vinculación y el carácter no recepticio. La veracidad expresa la conformidad de los datos que se comunican mediante la declaración en cuanto a su efectiva coincidencia con la realidad. Es decir, que la realidad que el sujeto pasivo está en grado de conocer. La plenitud supone que la declaración comunica todos los datos que la normativa correspondiente exige comunicar, sin omisiones de ninguna clase. Y por su parte, la vinculación significa que la declaración compromete al sujeto que la presenta a soportar todas las consecuencias legales que derivan de la misma. Por eso he dicho que tiene efectos jurídicos formales y jurídicos materiales, ¿no? Y además, la última característica sería su carácter no recepticio, y esto es muy importante, que significa que éstas despliegan todos sus efectos con independencia de su recepción y aceptación por parte del ente ante quien se presentan. Es decir, la Administración Tributaria tiene que recibir la declaración y esta despliega fundamentalmente el efecto de cumplir con el deber formal y de declarar y pagar el tributo correspondiente. Que eso después sea objeto de una verificación o de una determinación tributaria a fondo, eso es otra cosa. Pero ya una vez la declaración presentada, no hace falta un acto formal de la Administración Tributaria aceptando la presentación de la declaración. La declaración tributaria debe contener una pluralidad de datos conocidos o susceptibles de ser conocidos por el sujeto que la realiza. Esos datos, en el caso de la autodeterminación, siempre son instrumentales respecto a la cuantificación del tributo, ¿no? Es decir, están destinados a proporcionar todos los elementos necesarios para precisar la existencia o no de la deuda tributaria y cuantificarla naturalmente, ¿no? La declaración debe permitir al declarante describir el íter lógico seguido para determinar la base imponible, y eso se logra en principio siguiendo los pasos establecidos por los formularios diseñados por la propia Administración Tributaria. Por eso se dice que las declaraciones tributarias tienen la característica de ser analíticas, en el sentido de que deben ofrecer todos los datos, todos los elementos necesarios para cuantificar el tributo de que se trate. Las declaraciones impositivas están sujetas además a plazos que se vinculan normalmente con el momento en que se entiende ocurrido el hecho imponible y un periodo que el legislador estima como razonable para que el sujeto pasivo proceda a declararlo y a pagar el tributo correspondiente. Cuando esto no ocurre así, cuando este plazo no es respetado, es frecuente que la omisión suponga la imposición de una sanción. Pueden ver al respecto los artículos 101.1, 101.3 y 101.7 del Código Orgánico Tributario, y que se generen otras consecuencias jurídicas, como por ejemplo la extensión del plazo de la prescripción
de acuerdo con el artículo 56.1 del Código Orgánico Tributario, o la liquidación de intereses de mora. No obstante lo dicho, y siempre ateniéndonos a lo que disponga el legislador en cada caso, las autodeterminaciones pueden ser naturalmente periódicas u ocasionales, dependiendo también de la forma en que se declara y paga el tributo correspondiente. Las declaraciones periódicas son, como su nombre lo indica con absoluta claridad, aquellas que se producen con una reiteración establecida a priori por la ley en una fecha específica y dentro de un plazo. Ese es el caso de la declaración de impuestos sobre la renta, las declaraciones de impuesto al valor agregado, la declaración de impuesto a los grandes patrimonios, las declaraciones de impuesto, de ingresos brutos a los fines del impuesto municipal a las actividades económicas, etcétera, las declaraciones de impuesto a las grandes transacciones financieras. En otros casos, la declaración es ocasional o accidental, porque el tributo grava una manifestación de capacidad contributiva que puede repetirse o no en el tiempo. Ese es el caso, por ejemplo, del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, o del impuesto aduanero, ¿no? Otro aspecto muy relevante en el ámbito de la autodeterminación del tributo son los efectos jurídico formales y jurídico materiales, de los que ya hicimos referencia anteriormente, que se derivan de la presentación de las declaraciones, ¿no? Los cuales no dependen, por supuesto, ni de la voluntad del sujeto pasivo que declara, ni tampoco de la voluntad de la administración tributaria que recibe la declaración, por esta característica que dijimos de que las declaraciones son no recepticias, sino que son consecuencias estos efectos jurídicos formales y jurídicos materiales son efectos que derivan de la ley. La primera, el primer, digamos, efecto importantísimo de la autodeterminación es la responsabilidad del sujeto que la presenta. Esta declaración, de acuerdo con el artículo 157 del Código Orgánico Tributario, compromete la responsabilidad de quienes la suscriban. Según la norma, esta responsabilidad alcanza también en forma solidaria a los profesionales que en el ejercicio independiente de sus profesiones emitan dictámenes técnicos o científicos en contradicción con las leyes, normas o principios que regulan el ejercicio de su profesión o ciencia. Yo en este, que es un aspecto bien delicado y que mereciera un comentario aparte, que no es por supuesto el objeto de lo que estamos haciendo en este momento, recomiendo leer los trabajos de Juan Carlos Colmenares Zuleta en la revista de Derecho Tributario número 51 y de Bur Evia en la revista de Derecho Tributario número 159 para entender hasta dónde alcanza esto responsabilidad de los profesionales que intervienen en el tema de la autodeterminación de los tributos, bien sea dando consejos, dictámenes, opiniones, etcétera, o bien apoyando en la elaboración propiamente dicha de la declaración. La responsabilidad en cuanto al sujeto pasivo supone que el sujeto pasivo soporta todas las consecuencias de la declaración respectiva. En particular es sujeto responsable de cualquier infracción cometida contra el ordenamiento jurídico tributario, bien como consecuencia de una transgresión a un deber formal o bien como resultado de una disminución ilegítima del ingreso tributario, o bien como defraudador cuando ha deformado la realidad, ha simulado una realidad que no existe para ocultar la ocurrencia del hecho imponible, ¿no? Quien realiza la autodeterminación es entonces un potencial sujeto pasivo de las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico para cada uno de los ilícitos tributarios correspondientes, atinentes a deberes formales, a deberes materiales o incluso al tema, pues, de los delitos tributarios, ¿no? Pero además, quien declara el hecho imponible es responsable del pago del tributo naturalmente, ¿no? Si es que la autodeterminación del tributo genera una cuota tributaria liquidable, que esto es lo que queda, digamos, que documentado en el compromiso de pago que surge inmediatamente después de declarar el hecho imponible.
El pago debe ser en principio hecho por el sujeto pasivo, aunque también puede ser hecho por un tercero que se subroga entonces en los derechos, garantías y privilegios del sujeto activo, pero no en las prerrogativas reconocidas al sujeto activo en su condición de ente público, de acuerdo con el artículo 40 del Código Orgánico Tributario. El pago, por su parte, como consecuencia natural de la declaración, debe hacerse en el lugar y la forma que indique la ley o en su defecto en la reglamentación, y debe efectuarse en la misma fecha normalmente en la misma fecha en que debe presentarse la correspondiente declaración, salvo que la ley o la reglamentación establezcan otra cosa, ¿no? Los pagos realizados fuera de las oportunidades previstas en la ley, pues desde luego que se consideran extemporáneos y generan intereses moratorios y naturalmente la aplicación de sanciones. La administración tributaria está facultada para establecer plazos para la presentación de declaraciones juradas y pago de tributos con carácter general para determinados números de contribuyentes o responsables que tengan similares características cuando razones de eficiencia y costo operativo así lo justifiquen, como lo establece claramente el artículo 41 del Código Orgánico Tributario. Otra consecuencia muy importante de la declaración es la presunción de fidelidad de la declaración, con el objeto de hacer más fluida la gestión tributaria y a los fines de que la autoliquidación cumpla su función de descongestionar a las administraciones tributarias de la ardua tarea de tener que determinar las obligaciones tributarias de cada contribuyente o responsable. Las declaraciones que estos formulan se presumen fidedignas, es decir, se estima, salvo prueba en contrario, que son fiel reflejo de la verdad, porque de lo contrario, pues, este sistema de autodeterminación no funcionaría si la administración tuviera que verificar absolutamente todas las declaraciones presentadas por los sujetos pasivos. Este efecto es una consecuencia directa de una de las características fundamentales de las declaraciones tributarias, que ya la mencionamos, que es la veracidad, ¿no? Y además no debe olvidarse que la declaración con fines impositivos es una declaración que se hace bajo juramento de que lo revelado allí coincide con la realidad. Y eso significa que lo que el sujeto pasivo declara ante la administración tributaria se considera cierto y es amparado, como he dicho, por una presunción que solo puede ser cuestionada cuando, según el artículo 140, numerales 2, 3, 4 y 5, cuando ocurra alguno de los supuestos, mencionados en esos numerales 2, 3, 4 y 5 del Código Orgánico Tributario, ¿no? Que desencadenan entonces la práctica de una determinación de oficio. Estos supuestos que habilitan a la administración tributaria a acudir a la determinación tributaria de oficio a pesar de que se ha presentado una declaración nos merecen algunos comentarios, ¿no? El primero de los casos se refiere a que la declaración ofrezca dudas relativas a su veracidad o exactitud. El cuestionamiento de la declaración jurada no puede derivar de una simple conjetura sobre su sinceridad. Esa duda tiene que estar basada en razones fundadas que imponen confirmar la presunción de veracidad de la declaración, porque de lo contrario esta presunción sería letra muerta, ¿no? Por esa razón, cuando el contribuyente o el responsable han autoliquidado el tributo, una determinación de oficio por parte de la administración tributaria debe estar precedida de la correspondiente motivación en la cual se expliquen fundada y razonadamente los cuestionamientos que surgen en torno a la veracidad o en cuanto a la exactitud de la declaración presentada. Y esta exigencia deriva en cualquier caso de la necesidad siempre y en todo caso de expresar los fundamentos de hecho y de derecho de las actuaciones de la administración que afectan o pueden afectar los derechos subjetivos o intereses personales legítimos y directos de los sujetos pasivos. El segundo de los supuestos opera cuando el contribuyente debidamente requerido conforme a la ley no exhiba los libros y documentos pertinentes o no aporte los elementos necesarios para la determinación. En este caso, la conducta del contribuyente
que se niega a cumplir los deberes formales relativos a las tareas de determinación y fiscalización habilita a la Administración Tributaria para iniciar una determinación de oficio, pues, porque esa negativa puede significar que no hay coincidencia entre lo declarado y lo que se desprende de los libros y demás documentos pertinentes, y por esa razón el contribuyente o el responsable trata de evitar la inspección de estos últimos, ¿no? Para que la decisión de la Administración Tributaria de acudir a un procedimiento de determinación oficiosa con fundamento en este supuesto sea válida, es preciso que exista constancia en el expediente administrativo del caso de que dicha administración requirió formalmente la presentación de los libros y demás documentos pertinentes, y que tal requerimiento fue desatendido. A pesar de haber sido debidamente notificado, fue desatendido por el sujeto investigado y en consecuencia pues quedan los funcionarios habilitados para iniciar una fiscalización a fondo. El tercer caso se refiere a que la declaración no está respaldada por los documentos, la contabilidad u otros medios que permiten conocer los antecedentes, así como el monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del tributo. Recuérdense que la declaración es la culminación del proceso de autodeterminación y es lógico que la misma haya sido hecha a partir de la información pertinente a los fines tributarios que posee el contribuyente, ¿no? La contabilidad de sus comprobantes, así como toda la información que revela o se relaciona con el hecho imponible y la base de imposición. Si el contribuyente no cuenta con estos elementos, deja de acompañarlos cuando es necesario que lo haga, o no los exhibe como soporte de su declaración, es natural que se sospeche la falta de veracidad de lo declarado, al punto de que la Administración Tributaria deba realizar una fiscalización a fondo. El último caso se refiere al supuesto en que los libros, registros y demás documentos no reflejan el patrimonio real del contribuyente. Este es un caso un poco más complejo de precisar, porque supone una labor previa de investigación en la cual surgen o a partir de la cual surgen fundadas dudas sobre la congruencia entre la información declarada por el contribuyente y su verdadera situación fiscal. Aquí también es preciso que la Administración Tributaria justifique circunstanciadamente cómo ha llegado a la conclusión de que los libros, registros y demás documentos del sujeto pasivo no reflejan su verdadero patrimonio y cuáles son las pruebas que sustentan naturalmente esta conclusión. Recuérdense que estamos hablando de un documento que está amparado por una presunción de veracidad que la Administración Tributaria debe destruir. Entonces esa presunción hay que destruirla con pruebas, no con afirmaciones, ¿no? No con simples inferencias por parte de la Administración Tributaria. Luego la declaración produce, pareciera un pleonasmo, pero produce efectos declarativos, ¿no? De acuerdo con nuestra legislación y la doctrina y la jurisprudencia dominante, la obligación tributaria surge al producirse en la realidad del hecho hipotético escogido por el legislador como hecho generador o hecho imponible. Por eso veíamos, antes de entrar en la determinación tributaria, por eso estudiábamos el hecho imponible, ¿no? Por tanto, la autodeterminación tributaria solo comunica la ocurrencia del hecho imponible y en consecuencia este despliega las consecuencias que naturalmente se derivan del mismo, de manera que la declaración tributaria o la autodeterminación tributaria tiene un efecto declarativo con respecto a la obligación tributaria, en el sentido de que deja constancia de su existencia, que naturalmente es anterior al acto o conjunto de actos que integran la determinación. En consecuencia, la autoliquidación no tiene efectos constitutivos. No es que a partir de ahí es que ocurre el hecho imponible y nace la obligación tributaria. Ya el hecho imponible ha ocurrido, ya ha nacido la obligación tributaria,
pero lo que hace la declaración con fines impositivos es concretar, dejar constancia de la ocurrencia del hecho imponible, determinar la base imponible y hacer las operaciones necesarias para determinar la cuota liquidable o el impuesto a pagar. Otra consecuencia muy importante es que la declaración con fines impositivos produce un efecto interruptivo de la prescripción de acuerdo con el artículo 60.3 del Código Orgánico Tributario, ¿no? Esta es una de las causas de interrupción de la prescripción, descrita como cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al reconocimiento de la obligación tributaria o al pago o liquidación de la deuda tributaria. Es lógico que esto sea así porque la prescripción es una institución transportada del derecho común al derecho tributario, cuyo propósito es castigar la inercia del acreedor en hacer efectivo su derecho de crédito en un plazo determinado. Entonces, el solo transcurso de cierto periodo de tiempo comporta, según lo que disponga la ley, una presunción de abandono del derecho por parte de su titular. El fin último, obviamente, de la institución de la prescripción es impedir el estado de inseguridad jurídica que se generaría si la posibilidad de reclamar el cumplimiento de una obligación no tuviera el límite temporal alguno y pudiera producirse en cualquier momento a voluntad del acreedor, ¿no? Entonces, en el ámbito tributario, la ley presume que quien declara el hecho imponible quiere cumplir con la obligación tributaria correspondiente y, por tanto, declina acogerse a la prescripción. Este principio, cuya lógica es indiscutible, tiene una regulación casi idéntica en la institución civil que es la matriz de la tributaria, que está prevista en el artículo 1973 del Código Civil. Bueno, en la próxima sesión vamos a continuar hablando de la determinación tributaria. Vamos a analizar en concreto la determinación tributaria de oficio. Hemos estado hablando de la autodeterminación, vamos a hablar de la determinación tributaria de oficio y vamos a entrar en las discusiones muy interesantes sobre que ya hemos adelantado algo de nuestro criterio al respecto, pero vamos a entrar en las discusiones que son muy interesantes sobre los efectos de la determinación tributaria. Bueno, muchísimas gracias y espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Hasta pronto.